Dicen que el dolor verdadero no llega como una tormenta, con truenos que anuncian su presencia y relámpagos que iluminan su forma. El dolor verdadero llega como el invierno, lentamente, sin ruido, colándose por las rendijas de las puertas hasta que un día despiertas y descubres que el frío ya vive dentro de ti. Y entonces, sin importar cuánto fuego enciendas, ya no recuerdas cómo se sentía el calor. Isabela Montoya lo sabía mejor que nadie. Tenía 32 años y el aspecto sereno de alguien que ha luchado tanto que ya no le teme a la batalla, sino únicamente a la derrota. Sus manos pequeñas y firmes cargaban cada amanecer con el peso de docenas de flores recién cortadas. Rosas pálidas que olían a promesas no cumplidas, lirios blancos que parecían susurrar el nombre de los muertos, y claveles rojos que ardían como la única rabia que ella se permitía, siempre en silencio, siempre sola. Su puesto estaba en la plaza de San Marcos, un rincón modesto entre el puesto del especiero y el del hombre que vendía cintas de colores para el cabello de niñas que todavía tenían derecho a ser felices sin esfuerzo. Isabela había heredado ese lugar de su esposo, Rafael, un hombre bueno y de voz suave que murió de fiebre un martes de primavera, 3 años antes, llevándose con él la única versión de sí misma que Isabela había conocido como adulta. La mujer que era amada, la mujer que no tenía miedo. Pero antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Detén un momento lo que estás haciendo y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país nos acompañas esta noche? Me encanta saber desde qué rincón del mundo llegan estas historias. Y tu comentario le da vida a esta comunidad que cada día crece más. Escribe tu país ahora y luego sigamos juntos. Porque la historia que vas a escuchar esta noche no es solamente una historia de flores. Es una historia de lo que hacemos con el amor cuando ya no tenemos a quien dárselo. De 2 almas que el destino puso en la misma ciudad, bajo el mismo cielo gris, cargando el mismo tipo de silencio sin saber jamás que ese silencio tenía la misma forma. Los mismos bordes afilados, el mismo peso insoportable de las madrugadas en las que uno extiende el brazo hacia el lado vacío de la cama y recuerda, otra vez, que ya no hay nadie ahí. Isabela se levantaba antes de que el sol terminara de decidir si iba a salir. Envolvía a su hija Lucía en la manta más gruesa que tenían. La besaba en la frente con ese beso que las madres reservan para los momentos en que el miedo es más grande que las palabras, y salía al frío de las calles con su carreta de madera crujiente. Lucía tenía 7 años y una enfermedad en el pecho que los médicos describían con términos complicados que en el fondo significaban una sola cosa: que necesitaba medicina cara, y que la medicina cara necesitaba dinero, y que el dinero, para Isabela, necesitaba algo muy parecido a un milagro. No había criadas en casa de Isabela, ni carruajes que la esperaran en la puerta, ni gobernanta que administrara los gastos domésticos. Había una silla rota que servía como mesa cuando era necesario, una ventana con el cristal fisurado por la que se colaba el viento, y una alcancía de barro donde Isabela guardaba cada moneda sobrante con la devoción con que otros guardan las reliquias. Cada flor vendida era una batalla ganada, y cada día que Lucía tosía menos era la única victoria que ella le pedía a Dios. La plaza de San Marcos despertaba despacio. Los comerciantes saludaban con la cabeza. Los primeros compradores llegaban envueltos en abrigos oscuros, y el olor de pan recién horneado desde la panadería al fondo de la calle le daba al mundo una ilusión de normalidad que Isabela agradecía en silencio. Ella acomodaba sus flores con un cuidado casi ritual, como si disponer los tallos en el orden correcto fuera una forma de rezar, una liturgia privada para pedir que ese día alcanzara el dinero, que ese día Lucía respirara bien, que ese día no fuera el último de algo importante. Llevaba 3 años repitiendo esa oración sin palabras. 3 años de madrugar sola, de negociar con los proveedores de flores con una firmeza que escondía la fragilidad de sus circunstancias, de sonreír a los clientes con una calidez que no era fingida,
pero que le costaba cada vez más sostener. Rafael había muerto y ella había tenido que seguir porque Lucía necesitaba que siguiera, y eso era todo, y eso era suficiente. Y algunas noches, en la oscuridad del cuarto pequeño que compartía con su hija enferma, eso era lo más difícil del mundo. Esa mañana de otoño, cuando las hojas empezaban a caer sobre los adoquines de la plaza como cartas de rendición, Isabela no sabía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía que entre la niebla que todavía cubría los tejados, se acercaba una figura encapotada que alteraría para siempre el curso de sus días. No sabía que el destino, ese arquitecto cruel e impredecible, había estado construyendo en secreto un puente entre su dolor y el de otro hombre, y que ese puente tendría el perfume de sus flores y el peso silencioso de un luto que tampoco había sabido cómo terminar. Hay mañanas que llegan cargadas de un presentimiento que no sabe explicarse con palabras, una sensación extraña que se instala en el pecho antes de que los ojos terminen de abrirse, antes de que la razón tome el control. Son mañanas que la memoria guarda para siempre, no porque ocurra algo extraordinario de inmediato, sino porque algo en el aire huele distinto, como si el mundo hubiera girado apenas unos grados durante la noche y todo, sin haber cambiado del todo, fuera ya irremediablemente otro. Isabela tuvo una de esas mañanas un miércoles de finales de octubre, cuando la niebla era tan densa sobre la plaza de San Marcos que los faroles de gas parecían lunas pequeñas y desorientadas flotando en la oscuridad. Había llegado más temprano que de costumbre porque Lucía había tenido una mala noche. Una de esas noches en que la tos no da tregua. Y el único remedio que Isabela tenía era sostenerle la espalda con la palma de la mano y murmurar palabras sin sentido hasta que el agotamiento vencía al dolor. Salir a la plaza antes del amanecer era también una manera de escapar del sonido de su propia angustia rebotando contra las paredes del cuarto pequeño. Acomodó sus flores con el cuidado de siempre, aunque ese día le temblaban un poco los dedos. Tenía rosas de un blanco casi traslúcido, crisantemos color ocre que olían a tierra húmeda, y un último ramo de flores silvestres que había recogido ella misma al borde del camino, porque el dinero no había alcanzado para comprar más existencias al proveedor. Eran pocas flores para un día completo de trabajo, y eso significaba poco dinero. Y poco dinero significaba que esa semana el frasco de medicina de Lucía quedaría a la mitad. Isabela miraba los ramos con la expresión callada de alguien que ya conoce la aritmética del desastre y ha dejado de sorprenderse ante sus resultados. Fue entonces cuando lo vio, o más bien cuando lo sintió. Primero como una presencia en el borde de su campo visual, una sombra más densa que las otras que se movía con una lentitud deliberada entre la niebla. Luego como el sonido de pasos firmes sobre los adoquines mojados, unos pasos que no tenían la ligereza distraída de los compradores habituales, sino algo más pausado, más consciente. Como si quien caminaba supiera exactamente a dónde se dirigía y hubiera tomado esa decisión desde mucho antes de llegar. Isabela levantó la vista y vio a un hombre. Era alto, de hombros anchos envueltos en una capa oscura que llegaba casi hasta el suelo, con el cuello levantado y el sombrero de ala ancha calado sobre el rostro, de manera que dejaba en sombra todo lo que hubiera valido la pena ver. No era el atuendo de un comerciante ni el de un obrero que madruga. Era la ropa de alguien que tiene criados y carruajes y no necesita mezclarse con la plaza. Alguien que, sin embargo, ha elegido estar ahí, a esa hora, en ese rincón modesto entre el especiero y el vendedor de cintas. Isabela sintió el impulso extraño de arreglarse el delantal, como si su aspecto de repente importara, y se odió un poco por ello. El hombre se detuvo frente a su puesto. No examinó las flores con la actitud calculadora de quien busca la mejor pieza al menor precio. Las miró un momento, apenas un momento, con una expresión que Isabela no supo leer porque el ala del sombrero seguía ocultando sus ojos. Luego metió la mano en el interior de la capa y sacó una bolsa que depositó sobre la tabla de madera del puesto con un golpe suave, pero definitivo. El sonido metálico que produjo al caer era inconfundible. Monedas, muchas monedas, más de las que Isabela habría ganado en una semana entera de buenos días.
Todas, dijo. Una sola palabra, pronunciada con una voz grave y cansada que sonaba como el eco de algo que había sido más sonoro en otro tiempo, como una campana que todavía vibra después de haber sido golpeada. No era una pregunta ni una negociación. Era una afirmación tranquila y sin aristas, la clase de palabras que dicen las personas que están acostumbradas a que el mundo haga lo que piden sin necesidad de explicar por qué. Isabela abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. ¿Todas? Repitió, porque el cerebro a veces necesita escuchar las cosas 2 veces para creer que son reales. El hombre asintió sin decir nada más, y mientras Isabela, con manos todavía temblorosas, envolvía todos los ramos en papel de estraza, él permaneció inmóvil frente al puesto con esa quietud particular de los que han aprendido a esperar sin impaciencia, como si el tiempo fuera para ellos una sustancia diferente, más lenta y menos urgente que para el resto del mundo. Cuando ella terminó y extendió el paquete, él lo tomó con un gesto cuidadoso, casi reverente, y sin añadir una sola palabra más dio media vuelta y desapareció entre la niebla con la misma parsimonia con que había llegado. Isabela se quedó mirando la bolsa de monedas sobre su tabla de madera. La abrió despacio, contó las piezas una por una con esa concentración minuciosa que solo entiende quien ha contado monedas porque de su número depende algo vital, y cuando terminó de contar cerró los ojos un instante. Era suficiente. Era más que suficiente. Era el frasco de medicina completo, el alquiler de la semana y todavía algo más para guardar en la alcancía de barro. Cuando esa tarde le puso la cucharada de jarabe a Lucía antes de dormir, no dijo nada sobre el hombre de la capa. Pero tampoco dejó de pensar en él ni un solo momento del día. Al día siguiente, a la misma hora, entre la misma niebla, los mismos pasos firmes volvieron a sonar sobre los adoquines de la plaza. Y al otro día también. Y al siguiente. Existe una clase particular de costumbre que no nace de la comodidad, sino de la necesidad. Que no se elige, sino que simplemente aparece un día y se instala en la vida con la naturalidad silenciosa de una planta que crece entre las grietas del pavimento. No se la invita, no se la planea, y sin embargo, cuando uno intenta imaginar los días sin ella, descubre con una sorpresa casi vergonzosa que ya no sabe cómo sería el mundo de otra forma, que ya no quiere saberlo. Así ocurrió con el caballero de la capa oscura. Pasó una semana, y luego otra, y luego el mes de octubre se convirtió en noviembre con sus cielos de plomo, y sus vientos que olían a leña quemada, y cada mañana, con una puntualidad que habría hecho envidiar a los relojes de la catedral, los pasos firmes sonaban sobre los adoquines de la plaza de San Marcos y la figura encapotada se detenía frente al puesto de Isabela con esa quietud, que ya empezaba a resultarle familiar, casi reconfortante, como el sonido de una canción que no se recuerda haber aprendido pero que los labios conocen de memoria. Siempre era lo mismo. El hombre llegaba, depositaba la bolsa. Decía todas, con esa voz grave que llevaba incrustado el peso de algo que Isabela no sabía nombrar. Recibía el paquete de flores envueltas en papel de estraza y se marchaba sin añadir nada más. Ni buenos días, ni comentarios sobre el tiempo, ni preguntas sobre la salud de Isabela, ni sobre la niña cuya tos a veces se escuchaba desde el interior del portal donde vivían, al final de la calle que doblaba a la derecha de la plaza. Nada. Solo esa transacción extraña y perfecta que tenía la forma de un intercambio comercial, pero que olía cada vez más a otra cosa completamente distinta. Isabela había intentado al principio arrancarle algo. Un nombre, una explicación, cualquier pequeña grieta en esa fachada de silencio impenetrable. ¿Son para alguien especial?, le preguntó un martes lluvioso de la segunda semana, con una casualidad demasiado estudiada que ella misma reconoció como torpe en cuanto las palabras salieron de su boca. El hombre se detuvo apenas un instante, el tiempo exacto que tarda una persona en decidir si va a responder o no, y luego continuó su camino sin volverse.
con la capa ondeando ligeramente tras él como el final de una frase que nadie terminó de pronunciar. Isabela no volvió a preguntar, pero no dejó de querer saber. Lo que sí cambió fue la manera en que Isabela preparaba su puesto cada mañana. Antes llegaba con lo que había, con las flores que el presupuesto permitía y la selección que el mercado ofrecía, sin más criterio que el precio y la disponibilidad. Ahora, sin reconocerlo en voz alta, ni siquiera ante sí misma, empezó a escoger con más cuidado. Buscaba los tallos más erguidos, los pétalos más intactos, los colores más intensos. Preguntó al proveedor por variedades que antes no compraba: anémonas de un violeta oscuro, ramas de eucalipto plateado, flores de invierno que olían a algo entre la lluvia y la miel. No era para los otros clientes, aunque los otros clientes también se beneficiaran. Era para ese momento de la mañana que, sin que nadie lo hubiera decidido, se había convertido en el más importante del día. Lucía empezó a mejorar en el tercer mes. El médico lo atribuyó al jarabe que por fin se estaba administrando con regularidad, a la dieta más nutritiva que Isabela había podido costear, al abrigo nuevo que cubría los pulmones de la niña durante las noches frías. Isabela lo atribuyó a todo eso y también a algo que no sabía cómo explicarle al médico: a que por primera vez desde la muerte de Rafael había dejado de sentir el pánico constante de que el dinero no alcanzaría, y que ese alivio, esa simple ausencia del miedo más inmediato, le había devuelto una calma que debía de notarse hasta en la leche con la que hacía las gachas de su hija cada mañana. El cuerpo de las madres, pensaba Isabela, sabe cosas que la mente todavía no ha procesado. Pero la gratitud, que era genuina y profunda como un pozo, no era lo único que sentía. Debajo de ella, o tal vez entretejida con ella de una forma que resultaba imposible separar, había algo más incómodo. Una curiosidad que en los peores momentos se parecía peligrosamente a la obsesión. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué compraba flores todos los días sin excepción, sin importar si llovía o nevaba o si el viento era tan cortante que los otros comerciantes optaban por no abrir? ¿A quién se las llevaba y a dónde? ¿Y qué sentía mientras lo hacía? ¿Había alguien esperándolo en algún lugar con la misma mezcla de intriga y expectativa con que Isabela lo esperaba a él cada alba? Algunas noches, cuando Lucía dormía y la vela era lo único que ardía en el cuarto, Isabela se sorprendía construyendo historias sobre él. Lo imaginaba viudo, como ella, porque solo alguien que ha perdido algo irreemplazable tiene esa manera de moverse por el mundo como si el suelo fuera siempre a punto de ceder. Lo imaginaba solo en una casa grande y fría, rodeado de criados que lo obedecían pero no lo conocían, durmiendo en una alcoba donde el silencio tenía textura y peso. Y luego se detenía, porque darse cuenta de que uno ha empezado a imaginar la vida interior de un extraño es reconocer que ese extraño ya no lo es del todo, y eso para Isabela era un territorio que todavía no sabía si estaba lista para recorrer. Lo que sí sabía, con una certeza que residía más en el cuerpo que en la razón, era que los días en que él llegaba eran distintos a los demás, más nítidos, de alguna manera. Como si la niebla de la plaza tuviera un pequeño centro luminoso justo en el lugar donde él se detenía, y como si ella, sin habérselo propuesto, hubiera empezado a orientarse por esa luz sin nombre. Al otro lado de la ciudad, donde las calles de adoquín cedían su lugar a avenidas anchas bordeadas de tilos centenarios, y las fachadas de las casas se medían no en metros, sino en siglos de linaje acumulado, existía una mansión que los vecinos del barrio señalaban con una mezcla de respeto y lástima. La mansión de los Valdecilla había sido, en otro tiempo, la más luminosa del distrito. Sus ventanas siempre encendidas hasta tarde. Su jardín siempre en flor. Su puerta siempre dispuesta a recibir a los mejores apellidos de la ciudad en banquetes que duraban hasta que el amanecer obligaba a los invitados a recordar que tenían casas propias. Eso había sido antes de que todo cambiara en una sola noche de primavera, hace exactamente 3 años. Ahora las ventanas de la mansión Valdecilla permanecían cerradas la mayor parte del día. El jardín, que había sido el orgullo de la condesa Elena,
Había degenerado en un territorio de maleza y ramas secas, que el jardinero podaba lo suficiente para no escandalizar a los vecinos, pero jamás lo bastante para devolverles su antigua dignidad. Los criados se movían por los corredores con esa cautela característica del servicio que ha aprendido a no hacer ruido alrededor de un dolor que no comprende pero que respeta, como se respeta una herida que todavía no ha cicatrizado y que tal vez nunca lo haga del todo. El conde Alejandro de Valdecilla tenía 38 años y el aspecto de alguien que ha dejado de contarlos. Era un hombre de complexión fuerte y rasgos que en otro tiempo debieron de haber sido considerados apuestos, pero que el duelo había afilado hasta convertirlos en algo más parecido a la severidad que a la belleza. Tenía los ojos de un gris oscuro que en los malos días se volvían casi negros, y una manera de sostener los hombros, ligeramente inclinados hacia adelante, que no era debilidad sino el gesto involuntario de alguien que carga con algo demasiado pesado desde hace demasiado tiempo y ya no recuerda cómo era erguirse del todo. Elena había muerto un martes de primavera de un mal del corazón que los médicos no habían sabido anticipar y que Alejandro tampoco supo leer en las señales que, a posteriori, eran tan evidentes que resultaban crueles. La había visto esa mañana desayunar con su taza de té entre las manos, con esa sonrisa tranquila y ligeramente distraída que era tan suya, tan exclusivamente suya, y 12 horas después ya no había ningún médico en el mundo que pudiera hacer nada. La mansión entera pareció vaciarse en ese instante, no solo de ella, sino de todo lo que ella había sido. La luz de las tardes, el olor del jardín, el sonido de su voz leyendo en voz alta en la biblioteca, porque decía que los libros merecen ser escuchados además de leídos. Desde entonces, Alejandro había construido alrededor de sí mismo una soledad tan meticulosa y tan bien mantenida como las paredes de su propia mansión. Rechazaba invitaciones, cancelaba compromisos, recibía solo a quienes los asuntos del condado hacían imposible ignorar, y les concedía el tiempo mínimo indispensable con una cortesía glacial que dejaba claro que su presencia era tolerada pero no deseada. Los lores del distrito habían dejado de insistir al cabo del primer año. Los amigos de antes habían ido espaciando sus visitas hasta que las visitas dejaron de llegar. Solo quedaban los criados, el administrador de la finca, y Tomás, su mayordomo de toda la vida, que era el único ser viviente al que Alejandro parecía soportar sin que el esfuerzo resultara visible en su rostro. Fue Tomás quien, sin que nadie se lo agradeciera, jamás en voz alta, comenzó a preparar el carruaje cada madrugada antes de que el sol saliera. Conocía la ruta de memoria. Primero al cementerio del norte, donde Elena descansaba bajo una lápida de mármol blanco que Alejandro había mandado grabar con una sola frase que nunca quiso revelar a nadie. Y antes del cementerio, siempre antes, la parada en la plaza de San Marcos. Porque Alejandro había decidido, en algún momento de ese primer invierno de luto, que fue el más oscuro de su vida, que Elena merecía flores frescas cada día. No las flores artificiales y sin olor que adornaban las tumbas de los ricos, sino flores vivas, flores que todavía olieran a tierra y a lluvia y a todo lo que ella había amado. El ritual había comenzado sin ceremonia. Tomás lo conducía al cementerio. Alejandro depositaba las flores. Permanecía un tiempo frente a la lápida con esa inmovilidad de los que han agotado las palabras y ya solo saben estar. Y luego regresaba a la mansión para encerrarse en el despacho hasta que los asuntos del condado lo obligaban a salir de nuevo. Era una rutina sin consuelo, pero con forma, y a veces la forma es lo único que separa a un hombre que funciona de uno que se ha rendido completamente. Lo que Alejandro no sabía, lo que jamás se le había ocurrido considerar porque su dolor miraba hacia adentro y no hacia afuera, era que esas monedas depositadas cada mañana sobre una tabla de madera en la plaza de San Marcos estaban haciendo algo más que comprar flores para una tumba. Estaban comprando medicina para una niña de 7 años que tosía en la oscuridad de un cuarto pequeño. Estaban comprando pan y abrigo y la posibilidad de que una madre llegara al día siguiente sin el pánico instalado en el pecho. Estaban comprando, sin que nadie lo planeara y sin que nadie lo supiera,
la supervivencia de una familia entera que él nunca había visto ni habría sabido reconocer en la calle. 2 lutos, 2 soledades, 2 vidas partidas por la misma clase de ausencia, desarrollándose en paralelo a ambos extremos de una ciudad que no sabía que los contenía a los dos. Y entre ellos, cada mañana, un ramo de flores frescas viajando de unas manos humildes y cuidadosas a una tumba de mármol blanco, siendo a la vez una ofrenda y, sin quererlo, un puente. Hay una crueldad particular en la enfermedad cuando elige a los niños. No es la crueldad brutal y directa de los golpes, sino algo más lento y más refinado. Algo que se parece al modo en que el agua desgasta la piedra. Gota a gota, día a día, hasta que lo que era sólido empieza a mostrar sus grietas y uno comienza a preguntarse con un terror callado cuántas gotas más puede resistir antes de romperse. Isabela conocía esa crueldad desde el primer invierno, después de la muerte de Rafael, cuando Lucía tosió por primera vez con ese sonido húmedo y profundo que no era el de un resfriado común, sino el de algo que se había instalado más adentro, en un lugar donde las cataplasmas y los tés de hierbas no llegaban. Los médicos lo llamaban debilidad de los bronquios, que era una manera elegante de decir que los pulmones de Lucía no habían nacido tan resistentes como los de otros niños y que el frío, la humedad, el polvo de las calles y la pobreza, que tiene su propio modo de enfermar los cuerpos, conspiraban contra ella cada temporada. El tratamiento era conocido. Un jarabe espeso de color ambarino que olía a regaliz y alcohol, reposo en cama durante los peores episodios, calor seco, alimentación abundante. Todo ello costaba dinero. Y el dinero, antes de la llegada del caballero de la capa oscura, había sido el enemigo más constante y más implacable de Isabela. Durante los primeros meses en que el hombre misterioso había comprado sus flores, la salud de Lucía había mejorado de manera gradual pero visible. El frasco de jarabe ya no se quedaba a la mitad por falta de recursos. La niña comía más, dormía mejor y había recuperado algo de ese color rosado en las mejillas que Isabela asociaba no con la salud en abstracto, sino con la versión de su hija que existía antes de que todo se pusiera difícil. Verla correr un poco por el patio, aunque fuera solo unos minutos, había sido para Isabela algo parecido a recibir aire después de haber estado demasiado tiempo conteniendo la respiración. Pero el invierno que llegó en el 8º mes del ritual de la plaza fue un invierno diferente. Llegó antes, llegó más frío, y llegó con una humedad que se pegaba a las paredes y a los pulmones con una tenacidad que desafiaba a todos los jarabes del mundo. Lucía empezó a toser de nuevo a finales de noviembre, primero por las noches, luego también durante el día, y Isabela reconoció inmediatamente el sonido, porque era el sonido que más temía en el mundo, el que la despertaba de cualquier sueño por profundo que fuera y la dejaba sentada en la cama con el corazón desbocado y la oscuridad del cuarto volviéndose de repente más densa y más hostil. Llamó al médico el tercer día, cuando la fiebre se sumó a la tos y los ojos de Lucía adquirieron ese brillo vidriado que no era hermoso, sino aterrador. El doctor Menéndez llegó con su maletín de cuero negro, auscultó a la niña con el estetoscopio frío que siempre hacía que Lucía arrugara la nariz, y luego se incorporó con una expresión que Isabela había aprendido a leer en todos sus matices durante los últimos años. No era la expresión de la catástrofe inminente, pero tampoco era la de la tranquilidad. Era la expresión intermedia, la de la preocupación seria, la que significaba que había que actuar con rapidez y con recursos que no siempre estaban disponibles. «Necesita el tratamiento reforzado», dijo el doctor Menéndez, escribiendo en su libreta con una letra apretada y vertical. «El jarabe habitual ya no es suficiente para este episodio. Hay una preparación nueva, más potente, que está dando muy buenos resultados en casos como el de Lucía». «¿Pero es más cara, señora Montoya?» «Considerablemente más cara». Isabela escuchó la cifra y no parpadeó,
porque había aprendido a no mostrar el impacto de los números delante de los médicos, ni delante de su hija, que la observaba desde la cama con esos ojos febriles que todavía tenían la capacidad de ver demasiado. Esperó a que el doctor se marchara para sentarse en la silla, junto a la ventana y hacer los cálculos con los dedos, en silencio, con esa aritmética del miedo que conocía tan bien. Las monedas del caballero alcanzaban. Con el ahorro acumulado de los meses anteriores y el pago de esa semana, alcanzaban justo, sin margen para ningún imprevisto adicional. Pero alcanzaban. Isabela cerró los ojos un momento y sintió una gratitud tan intensa que se parecía al dolor. Esa clase de alivio que aprieta el pecho porque llega demasiado cerca del borde de lo que podría no haber llegado. Compró la medicina esa misma tarde, caminando rápido por las calles frías con la bolsa apretada contra el cuerpo, como si llevara algo frágil e irreemplazable, que era exactamente lo que llevaba. Durante los días que siguieron, mientras Lucía luchaba contra la fiebre con esa tenacidad callada que tenía y que Isabela reconocía como propia, la florista se sorprendió rezando 2 oraciones distintas cada noche. Una era por su hija, la de siempre, la que decía con las palabras exactas desde hacía 3 años. La otra era nueva y más difícil de admitir. Era una oración para que el caballero de la capa oscura siguiera apareciendo, para que sus pasos sonaran mañana sobre los adoquines de la plaza, y pasado, y todos los días que hiciera falta. No solo por el dinero, aunque el dinero era vital y no había hipocresía que valiera para negarlo, sino también por algo que Isabela no era capaz todavía de llamar por su nombre, algo que tenía que ver con la diferencia entre esperar el amanecer con miedo y esperarlo con algo que se le parecía, tímidamente, a la esperanza.
Existen ausencias que llegan sin anunciarse y que, sin embargo, uno reconoce de inmediato, con esa certeza visceral que no necesita pruebas ni argumentos, porque vive más abajo que el pensamiento, en algún lugar del cuerpo donde residen las cosas que simplemente se saben. Isabela lo supo antes de que terminara de acomodar el último ramo de aquella mañana de octubre, exactamente un año después de la primera visita. Lo supo en el modo en que la plaza sonaba distinta, en la manera en que sus ojos viajaban una y otra vez hacia el extremo de la calle, desde donde él siempre aparecía, y encontraban solo la niebla, solo el vacío ordinario de una mañana sin nada extraordinario. Lo supo, y durante las primeras horas se negó a saberlo. Se dijo que llegaba tarde, que el carruaje había tenido algún contratiempo, que quizás había enfermado, o que algún asunto urgente lo había retenido en casa. Se dijo todas las cosas razonables que uno se dice cuando la realidad empieza a tomar una forma que no quiere aceptar, y las sostuvo con la misma energía terca con que se sostiene una vela encendida contra el viento, sabiendo en el fondo que el viento es más fuerte, pero sin querer darle la razón todavía. Vendió sus flores a otros clientes ese día,
una por una, como en los viejos tiempos, y guardó el dinero en el delantal con una calma que era puro teatro, porque por dentro algo se había puesto tenso y frío como el metal en invierno. Al día siguiente tampoco vino, ni al otro. Isabela esperaba cada mañana con una paciencia que le costaba cada vez más sostener. Los ojos fijos en el extremo de la calle, los oídos alerta al sonido de pasos firmes sobre los adoquines que nunca llegaban. La plaza seguía su ritmo habitual, indiferente y constante como siempre, y esa indiferencia le resultaba a Isabela casi ofensiva, como si el World no tuviera derecho a continuar tan tranquilo cuando algo que había sido importante, algo que había ordenado sus días durante un año entero, había dejado de existir sin explicación y sin despedida. Pasaron 2 semanas. Luego 3, el mes de octubre, se consumió en esa espera que fue haciéndose más silenciosa a medida que la certeza reemplazaba la esperanza. Y noviembre llegó con sus primeras heladas y con la confirmación no declarada, pero innegable de que el caballero de la capa oscura no iba a volver. Isabela reorganizó sus finanzas con la meticulosidad de siempre, ajustó los gastos, habló con el proveedor para renegociar los precios y encontró en ese ejercicio de pragmatismo la única manera de no quedarse paralizada ante una pérdida que no sabía muy bien cómo clasificar, porque no era la pérdida de algo que hubiera poseído, sino de algo que nunca había llegado a ser del todo suyo y que sin embargo le dolía con una precisión desconcertante. Lucía, que a sus 7 años tenía la perspicacia callada de los niños que han crecido observando a los adultos gestionar el dolor, le preguntó una noche si el señor de las flores ya no iba a volver. Isabela tardó un momento en responder, el tiempo justo para decidir entre la verdad y la protección, y eligió algo que era las 2 cosas a la vez. «No lo sé», dijo, con una honestidad que le pareció más digna que cualquier mentira bien construida. Lucía sintió con esa gravedad pequeña que le era tan característica y no preguntó más, y ese silencio de niña, sabía, le apretó el corazón a Isabela con una fuerza que no esperaba. Lo que sí había, y esto era lo más perturbador de todo, era salud. Lucía había salido del último episodio difícil con una fortaleza que el doctor Menéndez atribuyó al tratamiento reforzado y a la buena respuesta del organismo de la niña. Sus mejillas tenían color, su respiración era regular, y había retomado sus dibujos y sus juegos con una energía que Isabela no recordaba haber visto en ella desde antes de la muerte de Rafael. El milagro por el que había rezado durante meses se había cumplido, y el hombre que lo había hecho posible había desaparecido sin saber que lo había logrado, sin recibir ningún agradecimiento, sin enterarse de que sus monedas habían hecho algo mucho más grande que comprar flores para una tumba. Fue esa injusticia silenciosa la que empezó a trabajar dentro de Isabela con una insistencia que no le daba descanso. No era solo curiosidad ya, ni la incomodidad de una deuda que no podía saldar. Era algo más urgente y más íntimo. La necesidad de que alguien supiera que lo que había hecho importaba, que había cambiado el curso de 2 vidas, que su generosidad anónima y sin rostro había tenido consecuencias reales y hermosas que merecían ser conocidas por quien las había provocado, que merecían, al menos, un gracias dicho en voz alta y de frente. Una mañana de finales de noviembre, mientras guardaba el puesto al terminar el día y el frío, empezaba a morderle los dedos con esa insistencia que ya anunciaba el invierno próximo. Isabela tomó una decisión. No la tomó con dramatismo ni con declaraciones interiores de ningún tipo. La tomó con la misma sencillez callada con que había tomado todas las decisiones importantes de su vida. La de seguir adelante después de la muerte de Rafael. La de mantener el puesto cuando el dinero no alcanzaba. La de creer que Lucía sanaría cuando los números decían lo contrario. Iba a encontrar al hombre de la capa oscura. No sabía cómo ni dónde, no tenía nombre ni dirección ni ninguna pista concreta. Pero lo iba a encontrar porque había cosas que no podían quedarse sin decirse, y ese agradecimiento que llevaba un año acumulándose en su pecho era una de ellas. Buscar a alguien del que no se sabe nada es una tarea que se parece mucho a intentar reconstruir un rostro a partir de su sombra.
Isabela no tenía nombre, no tenía dirección. No tenía ningún rasgo visible que describir porque el ala del sombrero y el cuello levantado de la capa habían cumplido su función con una eficiencia que ahora, en retrospectiva, le parecía casi deliberada, como si el hombre hubiera decidido desde el principio que su identidad no formaba parte del trato. Lo que sí tenía era una voz, una manera de caminar, y el recuerdo de unas manos que habían tomado los ramos de flores con un cuidado que no era el de alguien que compra, sino el de alguien que preserva algo valioso. Con eso tendría que empezar. La primera persona a quien preguntó fue el especiero del puesto de al lado, un hombre mayor de apellido Ruiz que llevaba 30 años en la plaza y que conocía a todo el mundo. O al menos eso decía él con el orgullo tranquilo de quien ha convertido la observación de los demás en un pasatiempo casi filosófico. El señor Ruiz frunció el ceño, se rascó la barbilla con los dedos manchados de cúrcuma y dijo que sí, que recordaba al caballero, que lo había visto llegar y marcharse durante meses, pero que nunca le había prestado demasiada atención porque era de los que no compraban especias y por tanto no entraban dentro de su radio de interés comercial. Lo que sí recordaba era el carruaje, negro, con un escudo en la puerta que él no había sabido identificar, pero que tenía el aspecto de pertenecer a alguien de los barrios altos, de los que tienen apellido compuesto y árbol genealógico enmarcado en la pared del estudio. El vendedor de cintas, que se llamaba Pascual y que tenía la costumbre de observarlo todo mientras fingía ordenar su mercancía, fue más preciso. Había visto el escudo con más claridad en una mañana en que el carruaje había estado detenido más tiempo de lo habitual porque uno de los caballos había perdido una herradura. Era un escudo con 2 torres y una flor en el centro, azul sobre fondo plateado, y Pascual, que de joven había trabajado como recadero en los barrios altos y conocía los emblemas de las familias principales de la ciudad con la misma facilidad con que otros conocen las calles, dijo el nombre sin dudar: Valdecilla. El conde de Valdecilla, que vivía en la avenida de los Tilos, en la mansión grande con el jardín descuidado que todo el mundo en el barrio mencionaba con esa mezcla particular de respeto y pena reservada para las tragedias de los poderosos. Isabela repitió el nombre para sí misma mientras caminaba de vuelta a casa esa tarde. Valdecilla. Era un nombre que resonaba de una manera distinta a los nombres ordinarios, con ese peso de sílabas antiguas que llevan adherida la historia de generaciones, títulos heredados y fortunas construidas a lo largo de los siglos. Era el tipo de nombre que ella nunca había tenido razón para pronunciar, que pertenecía a un mundo tan alejado del suyo como la luna del adoquín de la plaza de San Marcos. Y sin embargo, ese nombre era el del hombre que durante un año había sostenido su vida sin saberlo, y eso lo convertía en algo más cercano y más real que cualquier lord o barón que Isabela hubiera conocido de oídas. Preguntó también al carruajero, que a veces se esperaba en el extremo de la plaza mientras el conde hacía su compra. Lo encontró 3 días después de haber hablado con Pascual, estacionado frente a la taberna de la esquina con la paciencia aburrida de los que viven de esperar a otros. Era un hombre fornido de pocas palabras que al principio la miró con la desconfianza natural de quien no entiende por qué una mujer del mercado le pregunta por su patrón, pero que ante la sencillez honesta de Isabela, que no intentó disimular ni su condición ni el motivo de su búsqueda, terminó ablandándose lo suficiente para confirmar lo que ella ya sabía y añadir algo que no esperaba. El conde había dejado de ir a la plaza, dijo, porque había dejado de ir al cementerio. No porque hubiera olvidado a la condesa, sino porque el médico le había ordenado reposo absoluto después de un episodio del corazón que había asustado a todo el servicio de la mansión. Estaba mejor ahora, o eso decían, pero el amo no era hombre que se recuperara con facilidad de nada, y la mansión seguía tan oscura y tan cerrada como siempre. Isabela procesó esa información en silencio, caminando de regreso a la plaza con el viento de noviembre empujándola desde atrás, como si también él tuviera prisa. Así que el conde había enfermado. Así que detrás de esa figura encapotada y silenciosa que había aparecido cada mañana, durante un año con la regularidad de un fenómeno natural, había un hombre que también era frágil,
que también tenía un cuerpo que podía fallar, que también conocía la vulnerabilidad, aunque la llevara envuelta en capas de nobleza y distancia. Esa idea, en lugar de intimidarla, le quitó una parte del peso que había sentido al imaginar el encuentro. Los títulos y los escudos y las mansiones de la Avenida de los Tilos eran formas externas, cáscaras que la historia y el dinero construían alrededor de las personas. Pero por debajo de todo eso había un hombre que había perdido a su esposa y que cada mañana llevaba flores a su tumba porque no sabía cómo seguir amándola de otra manera. Esa noche, mientras Lucía dormía con esa respiración serena y regular que seguía siendo para Isabela el sonido más hermoso del mundo, la florista se sentó junto a la ventana y miró la calle oscura durante un largo rato. Pensó en las palabras que diría, en cómo empezar una conversación con alguien a quien no conocía, pero a quien de algún modo sentía que debía una explicación, o más que una explicación, una verdad. La verdad de lo que sus monedas habían hecho, la verdad de que su dolor tan privado y tan cuidadosamente blindado había producido sin quererlo un bien que él no conocía y que merecía conocer. Porque a veces las personas necesitan saber que incluso desde el fondo de su oscuridad han sido capaces de generar luz. Decidió ir a la mañana siguiente antes de que el miedo tuviera tiempo de construir argumentos en su contra. Se dormiría pensando en el nombre, Valdecilla, y en la imagen de un hombre solitario frente a una tumba de mármol blanco, con un ramo de flores frescas entre las manos, sin saber que al otro lado de la ciudad una niña de 7 años respiraba porque él había elegido no guardar su dolor para sí mismo, sino convertirlo, sin saberlo, en el gesto más generoso que Isabela había recibido en toda su vida. La mansión de los Valdecilla era exactamente como Isabela la había imaginado en sus peores momentos de intimidación. Grande, silenciosa y fría, con una fachada de piedra gris que había absorbido tantos inviernos que ya no recordaba el aspecto que tenía bajo el sol de verano. Los tilos de la avenida, desnudos a esas alturas de noviembre, formaban una hilera de esqueletos vegetales que proyectaban sombras largas y quebradas sobre el empedrado de la calle. Y el portón de hierro forjado que cerraba la entrada tenía ese aspecto de permanencia absoluta que tienen las cosas construidas para durar más que las personas que las encargan. Isabela se detuvo frente a él y respiró hondo, con ese modo de respirar que es en realidad una forma de armarse. Llevaba su mejor vestido, que no era un vestido especial mentio menti,
Fue Tomás, el mayordomo, quien abrió. Era un hombre de unos 60 años, de porte erguido y expresión neutra que Isabela leyó correctamente no como frialdad, sino como la máscara profesional de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que piensa hasta saber con quién está hablando. La miró de arriba a abajo con discreción, tomó nota mental del vestido modesto y las manos de trabajadora, y esperó con una cortesía impecable a que ella explicara el motivo de su visita. Isabela dijo su nombre, dijo que era la florista de la plaza de San Marcos y dijo que necesitaba hablar con el conde de Valdecilla sobre un asunto personal. Las tres cosas las dijo con una voz más firme de lo que se sentía, mirando directamente a los ojos del mayordomo, porque desviar la mirada en ese momento habría sido rendirse antes de empezar. Tomás frunció levemente el ceño, solo 1 milímetro, lo suficiente para que Isabela supiera que la visita era inusual, pero no lo suficiente para que pareciera un rechazo. Le pidió que esperara y desapareció hacia el interior de la mansión con esa manera de caminar de los mayordomos expertos, rápida y silenciosa como si sus zapatos no tocaran del todo el suelo. Isabela esperó en el umbral, sin entrar todavía, mirando el vestíbulo a través de la puerta entreabierta, el mármol oscuro del suelo, la escalinata de madera noble que subía hacia la planta alta, los retratos en las paredes con sus marcos dorados y sus figuras solemnes que la miraban desde sus siglos con una indiferencia perfecta. Todo en esa casa olía a historia acumulada y a ausencia reciente, una combinación que Isabela reconoció de inmediato porque era el mismo olor que había tenido su propia casa durante los meses después de la muerte de Rafael. Tomás regresó al cabo de unos minutos que se sintieron más largos de lo que fueron. «El señor conde la recibirá en la biblioteca», dijo, y se hizo a un lado para dejarla pasar con un gesto que era al mismo tiempo una invitación y una advertencia de que estaba entrando en un territorio que tenía sus propias reglas. Isabela siguió al mayordomo por el corredor principal, pasando junto a puertas cerradas que guardaban silencios con forma de habitaciones, hasta llegar a una sala al fondo de la planta baja donde el olor a libros y a madera vieja era tan denso que casi podía tocarse. Alejandro de Valdecilla estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, con las manos entrelazadas a la espalda y la vista fija en el jardín, descuidado que se extendía más allá del cristal. Se volvió despacio al escuchar sus pasos. Y fue en ese momento cuando Isabela lo vio por primera vez sin el sombrero, sin la capa, sin la niebla de la madrugada difuminando sus contornos. Era el mismo hombre. Lo reconoció en la anchura de los hombros y en esa manera de pararse que tenía, ligeramente inclinado hacia adelante como si cargara con algo que los demás no podían ver. Pero sin la capa era también otro hombre, más visible, más real, más vulnerable de lo que ninguna capa habría podido sugerir. Hubo un silencio que duró exactamente lo que tardaron los dos en reconocerse mutuamente. Él como el comprador anónimo de un año entero de mañanas, ella como la florista que había estado del otro lado de esas transacciones silenciosas. Fue un silencio denso y extraño, lleno de todo lo que ninguno de los dos había dicho nunca y de todo lo que de repente era necesario decir. Isabela habló primero porque había sido ella quien había cruzado la ciudad para llegar hasta ahí, y eso le confería la obligación de comenzar. «Soy Isabela Montoya», dijo, con la voz que le quedaba después de haberla sostenido firme durante todo el camino. «Tengo un puesto de flores en la plaza de San Marcos. Durante un año usted compró todas mis flores cada mañana y con ese dinero pagué la medicina de mi hija. Mi hija está sana hoy. Quería que lo supiera». El conde la miró durante un momento largo, con esos ojos grises que de cerca tenían la textura del agua profunda, y algo en su expresión se movió por debajo de la superficie. Algo que no era exactamente sorpresa, pero que se le parecía, como si una información que no esperaba recibir estuviera reordenando en silencio, algo que él creía tener clasificado. Luego, con una voz que llevaba adherida a la misma clase de cansancio que Isabela había aprendido a reconocer en su propio espejo cada mañana, habló. «Yo compraba esas flores para mi esposa», dijo. «Elena murió hace 3 años, un martes de primavera.
Isabela no necesitó escuchar más para entender el resto. Ella también había perdido a su esposo un martes de primavera hace 3 años. El mismo día, en extremos opuestos de la misma ciudad, el mismo tipo de ausencia había partido en 2 vidas que nunca antes se habían rozado. La biblioteca entera pareció contraerse un instante alrededor de ese detalle, como si el mundo necesitara un momento para comprender la dimensión de lo que acababa de revelarse. Y en ese silencio que siguió, Isabela sintió que el pecho le pesaba y le aliviaba al mismo tiempo, con esa paradoja extraña del dolor compartido que duele más y duele menos simultáneamente. Dicen que las ruinas más difíciles de reconstruir no son las de piedra, sino las del alma. Porque la piedra al menos tiene la honestidad de mostrar sus grietas con claridad, de señalar exactamente dónde fue el golpe y cuánto material se necesita para restituir lo perdido. El alma, en cambio, guarda sus fracturas en lugares que ni siquiera el propio herido sabe localizar con precisión, y a veces la única manera de encontrarlas es que alguien llegue desde afuera, sin mapa y sin intención de hacer daño, y tropiece con ellas de la manera más inesperada. Eso fue lo que ocurrió en la biblioteca de la mansión Valdecilla aquella tarde de noviembre, cuando 2 soledades del mismo tamaño y la misma forma se miraron a los ojos por primera vez. Alejandro pidió a Tomás que trajera té, y en ese gesto pequeño y doméstico Isabela leyó algo que el conde no habría sabido articular en palabras. Que no quería que ella se marchara todavía. Se sentaron a ambos lados de la chimenea, en 2 sillones que de tan viejos parecían haber adoptado ya la forma permanente de las personas que los habían habitado durante generaciones, y hablaron con esa lentitud cuidadosa de quien ha olvidado cómo se hace pero no ha olvidado que antes sabía. Él le habló de Elena, de su manera de reír, de cómo había llenado cada habitación de la mansión con plantas que ella misma cuidaba, de cómo el jardín descuidado que ahora se veía desde la ventana era el único reproche silencioso que él no había sabido cómo responder. Ella le habló de Rafael, de su voz suave, de las flores que él le regalaba los domingos aunque no tuvieran dinero para lujos, de cómo Lucía tenía sus mismos ojos y eso era a la vez el regalo más grande y la herida más constante. Hablaron durante horas, o eso le pareció a Isabela, que había perdido la noción del tiempo en algún momento entre el primer té y la segunda taza. El fuego de la chimenea fue bajando de intensidad sin que ninguno de los dos lo advirtiera, y las sombras de la biblioteca se alargaron sobre los lomos de los libros con esa lentitud apacible de las tardes de invierno que no tienen prisa por terminar. Cuando Isabela finalmente se puso de pie para marcharse, porque Lucía la esperaba y la noche se acercaba con su frío habitual, hubo un momento en el umbral de la biblioteca en que los dos se miraron con la conciencia compartida de que algo había ocurrido en esa sala que no tenía nombre todavía, pero que tampoco necesitaba uno para ser real. Su hija, dijo Alejandro, cuando Isabela ya estaba casi en el corredor, con una voz que sonaba como si las palabras le costaran un esfuerzo que valía la pena hacer. Me alegra que esté bien. Isabela se volvió y lo miró, y vio en su expresión algo que en cualquier otro rostro habría llamado esperanza, pero que en el suyo tenía la forma frágil y desconfiada de algo que ha estado guardado en la oscuridad durante demasiado tiempo y no está seguro todavía de si puede tolerar la luz. «Gracias», dijo ella, y las 2 palabras llevaban dentro todo lo que no había podido decirle en un año de mañanas silenciosas. Tomás la acompañó hasta el portón, y cuando Isabela salió a la avenida de los Tilos, con el frío de noviembre cerrándose alrededor de ella, descubrió que caminaba de una manera ligeramente diferente a como había llegado, con algo que no era exactamente ligereza, pero que se le parecía. Volvió 3 días después, esta vez con Lucía de la mano. No había planeado llevarla, o al menos eso se dijo a sí misma, pero la niña había preguntado por el señor de las flores, con una insistencia suave que Isabela no había tenido corazón de ignorar. Alejandro los recibió en el jardín que bajo la luz gris de la mañana mostraba toda su desolación.
pero también, si uno miraba con suficiente atención, los primeros indicios de lo que podría ser si alguien decidiera ocuparse de él. Lucía observó el jardín con esa concentración seria de los niños que están formándose una opinión y luego miró al conde con sus ojos grandes y directos y dijo, sin preámbulo y sin malicia, que había muchas flores que podrían crecer ahí si alguien las plantara. Alejandro la miró durante un instante con una expresión que Isabela no había visto en su rostro durante la visita anterior, algo que era sorpresa y ternura mezcladas. Y luego respondió, con una voz que tenía un matiz diferente, más vivo. Tienes razón. ¿Tú sabes cuál es?
Fue el inicio de algo que no tenía todavía nombre ni forma definitiva, pero que crecía con la misma terquedad silenciosa con que crecen las flores entre las grietas de los muros, sin pedir permiso y sin necesitar que nadie las convoque. Alejandro comenzó a visitar el puesto de Isabela en la plaza, esta vez sin capa y sin el anonimato que ya no tenía sentido mantener, y sus conversaciones fueron haciéndose más largas y más naturales.
como ríos que encuentran su cauce después de haber buscado durante mucho tiempo. El jardín de la mansión empezó a cambiar. Primero unos bulbos plantados por manos pequeñas y serias en una tarde de diciembre, luego unos rosales podados con la orientación experta de una florista que conocía las plantas desde adentro, luego más cosas, más color, más vida extendiéndose lentamente sobre la tierra que había olvidado cómo recibirla. Y en todo ese tiempo, en ningún momento ni Alejandro ni Isabela forzaron lo que estaba ocurriendo ni intentaron ponerle un nombre antes de que estuviera listo para tenerlo, porque ambos sabían, con esa sabiduría que solo da el haber amado y perdido, que el amor verdadero no se declara antes de tiempo ni se apresura por impaciencia. Se espera, se cuida, se riega en silencio como se riegan las flores, y se confía en que cuando llegue el momento de abrirse, lo hará con la misma naturalidad inevitable con que lo hacen todas las cosas vivas cuando han tenido el tiempo y el cuidado que necesitaban. Esta es la historia de dos personas a quienes el destino golpeó con la misma mano y en el mismo instante, y que sin saberlo compartieron durante un año el mismo duelo a través de unas flores que viajaban cada mañana de un extremo al otro de la ciudad. Es la historia de una generosidad que no buscaba ser vista y que sin embargo cambió todo lo que tocó. Es la historia de que el amor silencioso, el que no exige reconocimiento ni espera recompensa, es quizás la forma más pura de amor que existe, y de que a veces las personas que más necesitamos llegan a nuestra vida no de frente sino de lado, sin que los reconozcamos hasta que ya es demasiado tarde para imaginar los días sin ellos. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento de este relato sentiste que el pecho se te apretaba con esa presión hermosa y dolorosa de las cosas que importan de verdad, entonces te pido que le des like a este video y que lo compartas con alguien que necesite creer esta noche que la bondad existe, que la generosidad anónima existe y que a veces el mundo, en medio de todo su peso y toda su dificultad, tiene la delicadeza de poner a dos personas rotas en el mismo lugar para que, sin que nadie lo haya planeado, puedan empezar a reconstruirse juntas. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, porque aquí hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Historias de amor, de pérdida, de redención y de esa esperanza inquebrantable que se niega a apagarse incluso en